veis mi pantalla ahora mismo, ¿no? Sí, correctamente. Muy bien, gracias. Voy a ser así como soy y organizar estas charlas y me estoy refiriendo a Freddy Garay, con lo cual es una felicidad añadida a este evento contar contigo aquí. Eh, Como siempre, yo quiero dar una breve introducción y empezar con la pregunta de por dónde andaba el debate urbano antes de la pandemia. Claro, como decía Sugin, las ciudades se habían convertido en nuestro hábitat predilecto, ¿no? Es decir, si miramos hacia atrás, a mediados del siglo XX, solo un 30% de la población mundial vivía en ciudades. Y en 2008 ya esa población urbana igualó a la rural, y para 2050 se pronostica un 72% de la población mundial viviendo en ciudades. Nos dimos cuenta que las ciudades eran el escenario de la sociedad del conocimiento y de la cultura, y que además eran el motor de la economía global, ¿no? Al punto de representar un 80% del Producto Interno Bruto global. Pero, al ser tan protagónicas, también eran protagónicas en relación al cambio climático y eran el principal factor de afectación y contaminación. Eso nos hizo que nos hiciéramos cada vez más y más críticos con el urbanismo del siglo XX y empezáramos a hacer una especie de revisionismo y descubrir nuevas maneras de pensar la ciudad, y nos dejamos seducir por personajes como Jan Gehl, el libro Ciudades para la Gente, que recomiendo vivamente. Convertimos al coche privado en el enemigo a erradicar de las ciudades, y nos lo planteamos seriamente y empezamos a hacerlo a pesar de los debates que generó. Surgieron muchos conceptos muy interesantes, como el Transit Oriented Development en el mundo anglosajón, esto de orientar el desarrollo al transporte público y que cada estación de transporte público genere un policentro, otro concepto nuevo, la ciudad de 15 minutos, de la cual ahora Carlos nos hablará, los usos mixtos, fomento de la proximidad, la peatonalización, otro concepto anglosajón que surge, el walkability, para medir la calidad de una ciudad, la sostenibilidad. Pero en el medio de ese debate llegó nuestro amigo, que siempre aparece en el medio de las presentaciones, pero en este caso no es que vino así de nueva sin que nadie supiese nada. Lo precedieron varios otros amigos de él, como el SARS en 2002-2003, el MERS en 2012, la gripe en 2009, pero bueno, no nos parecían importantes, sobre todo en Occidente. Nosotros estábamos a nuestro tema, como la cigüeña de la derecha. Por eso creo que es fundamental, y aquí abro un paréntesis y hago una pequeña publicidad, enterarnos de que esta aproximación cada vez más a los ecosistemas, esta especie de omnipotencia del ser humano que lo está llevando a dominar la naturaleza, tiene sus consecuencias, y recomiendo esta lectura, Contagio, de David Quammen, que lo hemos incorporado ahora a nuestra lista de libros en nuestro clubdelecturas.com. Si queréis sumaros también a la lectura, podéis hacerlo. Pero es muy interesante porque ahí se ve que esto no es algo casual, no es un fenómeno aleatorio, sino que es el resultado de una especie de actuación muy irracional del ser humano, invadiendo ecosistemas que hasta ahora eran ajenos a él. De esa manera hemos terminado vaciando las ciudades y nos encontramos con una París vacía, con una Milán vacía, un New York vacío, con un Buenos Aires vacío, pero bueno, al menos hay una persona, porque siempre en Buenos Aires hay alguien que se salta la norma, y al mismo tiempo nos empezamos a agobiar leyendo las noticias sobre la ruina global hacia la que nos dirigimos. El Fondo Monetario ya nos está diciendo que de 186 miembros, 176 países este año van a estar en crecimiento negativo, y al mismo tiempo vemos con envidia cómo hay países que han sabido responder mejor a la pandemia, sin detener la vida urbana, aparentemente gracias al uso de la tecnología y el Big Data, lo cual lo conectamos con que durante este periodo hemos aprendido a teletrabajar y a telestudiar, y entonces podríamos pensar que la ciencia y la tecnología no nos abandonarán y vendrán en nuestro rescate, ¿no? Nos traerán la vacuna y nos traerán el 5G para que teletrabajemos y telestudiamos aún mucho mejor y hagamos smart cities y todo sea fantástico. Llegados a este punto, yo quisiera hacer la primera pregunta y quisiera plantear cómo cambiarán las ciudades tras la pandemia. Y dejo de compartir
Y me dirijo a Carlos, en París. ¿Qué te parece a ti que serán las ciudades tras la pandemia? Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, a ti por la invitación. Un placer de estar con los colegas panelistas en perfecta paridad de hombres y mujeres. Y además, saludo a todos los oyentes, participantes en el lugar en que se encuentren, en Europa o en América Latina o en otra parte. Efectivamente, la pandemia actual que nos lleva a pensar en el futuro de nuestras ciudades tiene una particularidad igualmente, es que vamos a coexistir un cierto tiempo con este virus. No entramos en pospandemia, entramos en prolongación de la vida con el virus, lo que se llama el co-COVID, la coexistencia con el COVID, hasta que se encuentre una vacuna que parece no ser algo simple. Pero al mismo tiempo que ha puesto de manera relevante el papel de las ciudades, como lo has explicado, pone igualmente relevante la urgencia de las propuestas que teníamos alrededor del cambio de paradigma en la vida urbana. Antes de que se produjera esta pandemia, desde hace 5 años, estoy proponiendo un tema que me parece mayor en el cambio de paradigma, que es el cronourbanismo, una nueva relación entre el tiempo y el espacio urbano. Vivimos en ciudades, como las has explicado, de una gran concentración metropolitana, megalopolitana, hiperregiones, si hablamos de países como en Asia o en China, y en el cual hay una demasiada centralización, especialización del espacio urbano, el lugar donde se trabaja, los lugares residenciales, los lugares de ocio, los lugares de estudio. Y finalmente, la organización urbana, basada en un principio de producción y consumo con infraestructuras hechas para los autos, le ha robado a los hombres y mujeres que habitan lo más esencial que cada uno de nosotros posee, que es el tiempo de vida. Y el tiempo de vida se convirtió en un tiempo calendario de ciudades apresuradas y hemos perdido el tiempo de vida familiar, de vida social, de vida creativa y de vida espiritual. El concepto de un nuevo paradigma de vida en las ciudades, que es la ciudad de proximidades, la ciudad de cortas distancias, que he acuñado bajo el nombre ciudad del cuarto de hora, es la capacidad para ofrecer una ciudad multicéntrica, multipolar, en el que cada uno tiene acceso a los servicios esenciales por movilidad a pie o por movilidad en bicicleta. Esos 6 servicios esenciales los hemos modelizado en mi trabajo, que son el alojamiento, el trabajo, el aprovisionamiento, la salud, la educación y el ocio. Cualquier persona urbana que tenga un acceso cercano a esas 6 funciones sociales está entrando en un índice de calidad de vida para él, para su familia, para sus vecinos, para el planeta, mucho más superior. Ese es el concepto de la ciudad del cuarto de hora que hemos propuesto en París, en otras ciudades de Francia, que ahora efectivamente, como lo has dicho, se ha popularizado a través del mundo. Y en estas épocas pandémicas, cuando ya hay que disminuir las concentraciones por el temor de la propagación viral, necesitamos descentralizar el espacio urbano, descentralizar la ciudad. Y este concepto corresponde perfectamente con una base en el cual se privilegia los transportes de bicicleta, a pie, vegetalización, espacios urbanos más calmados y multiservicios en esta proximidad que comienza con la salud, el comercio, la cultura, la educación. Lo más difícil era el trabajo, pero hemos visto que en 48 horas el COVID ha hecho lo que los sitios del mundo entero no habían logrado en muchos años, que era que la gente trabajara a distancia, de una manera muy brutal y muy exagerada, pero el balance es positivo. Sí se puede trabajar de una manera distinta en el 21º siglo, en un siglo del mundo numérico. Sí es posible no tener que ir todos los días para que el jefe lo vea y que el jefe esté contento, porque finalmente es una presencia jerárquica y no funcional.
Entonces, esta pandemia está mostrando que podemos cambiar de paradigma y es nuestra encrucijada en los próximos meses para que esta pandemia nos eche para adelante y no nos envíe de nuevo para atrás, pensando que la salud estará protegida en su carro individual, una sola persona, lo que no es cierto, porque polución y coronavirus van juntos. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Quiero decirte que soy un admirador de tu propuesta del cronourbanismo. Lo miré con súper interés cuando salieron las noticias de Ana Hidalgo presentando la propuesta y me encantó que gane, con lo cual ojalá se pueda hacer. Pero me gustaría saber qué opinas tú, Anfi, desde el punto de vista de un asesor de tráfico, si se te dice que ahora, olvídate de los coches, vamos a tener que usar otras movilidades, o incluso reducir y vivir una vida de proximidad, con lo cual pareciera que vais a tener menos trabajo, porque entonces nos desplazaremos menos. O cómo... Hola, buenas tardes y buenos días a todos y muchas gracias, Jorge, por la invitación. Pues parece ser que sí, que en el futuro, no sé si me oís bien, Sí. que no sé... Vale, pues perfecto. Pues parece ser que el COVID lo que ha hecho es, como ha dicho Carlos, nos ha hecho cuestionar cómo nos movíamos hasta ahora. Porque el motivo, después de la pandemia o en esta temporada que ha comentado Carlos, el motivo del desplazamiento seguirá siendo el mismo, el trabajo y las compras y todo lo que hemos tenido hasta ahora. Está claro que el teletrabajo va a reducir estos desplazamientos y a lo mejor unos días de la semana no hará falta llegar a la oficina y también a lo mejor no hará falta llegar a la misma hora juntos, entonces nos libraremos de la pesadilla de la hora punta. Los medios de transporte seguirán existiendo y como hasta ahora hemos luchado contra el vehículo privado y hemos intentado fomentar más el uso del transporte público, está claro que dentro de la pandemia el transporte público pierde un poco del protagonismo por tema de miedo a contagiarse. Pero seguimos creyendo que en el futuro el transporte público en los ejes de alta demanda seguirá teniendo su papel. El tema es implementar técnicas que puedan ofrecer un servicio seguro, que quiten el miedo del usuario de utilizarlo. El coche privado, pues hemos visto que se ha aumentado el uso estos días de coche eléctrico, de car sharing, y a lo mejor seguirá así después. Pero la movilidad no es solamente estas dos maneras de movernos, es también las bicicletas y otros medios no motorizados, es también caminar, es que nos va a dar mucho trabajo porque tendremos que rediseñar las ciudades para poder acoger, como ha dicho Carlos, los humanos en las calles, quitar espacio de los coches y ofrecerlo a los humanos y a los otros medios no motorizados. Pues así lo vemos, que si implementamos medidas de seguridad para fomentar la movilidad de las personas, ellas seguirán moviéndose para los motivos que han tenido hasta ahora. El comercio, sí, hemos visto que el comercio online ha tenido hasta ahora, en los últimos meses, un papel muy importante y lo seguirá teniendo. Y el mercado del barrio ha cogido más protagonismo que tener que moverse a largas distancias para hacer la compra. Es una nueva manera de ver las cosas, pero la movilidad es una de las cosas más importantes ahora. Pues muy bien, no esperaba otra respuesta de tu parte, me parece muy bien. Luis, tú que estás en Málaga y que tienes una visión también desde lo público, porque trabajas en la función pública, ¿cómo te suena todo esto? Ciudad, cronourbanismo, ¿cómo ves la ciudad tras la pandemia?
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación a este debate. Siguiendo un poco con la exposición que están haciendo los compañeros, efectivamente lo primero que va a cambiar es inmediato. Es el tema de lo que se llama el urbanismo táctico. Las administraciones han tenido que tomar decisiones inmediatas que no tenían nada que ver con la planificación y las directrices urbanísticas de la ciudad, de cómo iba, incluso de los modelos que, como decía Carlos, se estaban revisando. Y esas medidas preventivas vienen a ser un laboratorio, porque realmente en muchas ciudades convertir espacios rodados en peatonales y en redimensionar la sección viaria de la ciudad va a ser una experiencia que quizás no solo sea ese urbanismo de emergencia, quizás sea un urbanismo que se quede, es decir, ese estudio de la ciudad. Luego, el otro aspecto, en cuanto termina ese urbanismo táctico, va a ser que la administración se tiene que dar cuenta que el ciudadano efectivamente sale con miedo, va a salir con miedo al espacio público y va a tener que tomar medidas. Esa respuesta de esa experiencia tiene una cuestión buena. Hay que hablar también de los efectos positivos, y los efectos positivos yo creo que va a ser, igual que en la vivienda, el valor de la calidad y el espacio se estaba valorando ya, efectivamente, por la dilatada confinamiento que estamos teniendo. También el entorno construido va a ganar en valor. Es decir, nosotros que venimos, nosotros estamos en una zona de costa, de turismo, en el que realmente el valor era el valor de inversión en el arco mediterráneo, con el visitante, incluso con el residente extranjero que se queda con nosotros, va a volver el valor de uso. Eso es fundamental y con eso vamos a tener que diseñar en la administración. Y por último, que yo creo que esto es muy rápido, yo creo que efectivamente la descentralización de la que hablaba Carlos es muy importante, tanto en urbes grandes como en urbes importantes en costa. En España se estaba dando la llamada España vaciada, con ese éxodo que quizás vuelva a haber una regresión, y esa regresión puede hacer que vuelva a haber equilibrio territorial. Eso hay que mirarlo, porque cuando se vuelvan a los núcleos pequeños, donde quizá parte de los ciudadanos que vivían en las grandes urbes se sientan más tranquilos, tendremos que buscar un modelo de ciudad doméstica equipada como queremos ahora tener en casa, con todas nuestras infraestructuras de domótica, de telecomunicaciones, etcétera. Esto ya existe. Las ciudades nórdicas en el norte de Europa funcionan mucho mejor, las ciudades pequeñas, medias, de alta calidad. Y la administración al final lo que tiene que intentar es, en todas sus intervenciones, volver a pensar en infraestructuras y en actuaciones que vayan a una escala un poquito más humana. Porque hasta hace poco realmente tanto la planificación como el gasto público se centraba en obras suntuosas, lo sabemos todos, y que interminables, dilatadas en el tiempo, y los ciudadanos ahora mismo lo que van a necesitar son respuestas inmediatas. Uh-huh. Pues Luis, muchas gracias, y me has dado el pie perfecto para pasarle la pregunta a Helen, que está cómodamente sentada en una casa del sur de Estocolmo, por lo que yo sé. Y no sé cómo te suena todo esto, si te suena chino, porque hoy leía unas noticias de que Suecia es un ejemplo de cómo se está llevando la pandemia de un modo que se basa no en imponer normas, sino en hacer recomendaciones a los ciudadanos, lo cual nos da muchísima envidia, porque como muchas veces sucede, creemos que es una sociedad ideal, que tenemos muy idealizada. ¿Cómo se ve desde Estocolmo el futuro de las ciudades? ¿Cómo cambiarán tras la pandemia? Muchas gracias, Jorge, y buenos días a todo el mundo, y muchísimas gracias por haber sido invitada a este coloquio conjuntamente. Pues nosotros pensamos que primero hay que discutir 3 diferentes fases de lo que es post-pandemia.
Porque pensamos que para empezar, estamos ahora justamente todavía en lo que es la gestión de la crisis y que esto durará probablemente durante algunos meses más. Y luego llegará lo que será la epidemia económica, que va a ser el impacto de verdad, que probablemente durará puede ser un año. Y para último, lo que puede ser hasta, en total 3 años, lo que puede llegar a lo que es el efecto total post-pandemia, que es cuando entramos en el cambio de paradigma total, lo que estaba mencionando anteriormente Carlos. Es decir, nosotros pensamos que estamos en un impacto donde las ciudades van a cambiar de ser una ciudad a prácticamente ser como un... Justo te quedaste congelada en un momento. Bien. Helen. Pues casi como una ciudad feudal moderna. Es decir, la percepción que tendremos en el país, como no nos vamos a poder mover tan fácilmente, ni debemos movernos tantos al inicio por lo menos, la percepción será que tenemos que organizarnos de una manera como si estuviéramos en un país propio. Nosotros en Suecia, evidentemente, tenemos una situación bien distinta a muchas partes de Europa y Latinoamérica, por ejemplo, porque tenemos mucho menos población en una superficie enorme. Así que Estocolmo mismo tiene una densidad que yo diría que ni es una ciudad gran metropolitana. Es decir, ya tenemos un espacio grande. Por lo cual, nosotros que tenemos que reinventarnos, tenemos que crear barrios, cercanía, donde se pueda hacer de forma local. Lo que ya íbamos diciendo que antes sería probablemente una de las grandes tendencias, de que fuéramos de la parte global a lo que es la parte local, y esto se precipita ahora, por lo cual los barrios serán como un núcleo, las ciudades serán como otro núcleo. Yo haría la metáfora que nos estamos utilizando como si fuera el símbolo de la coronavirus, pero mucho más pequeño y chico, más denso, pues tendrá que cohesionar, y luego tener una muy buena infraestructura a todos los demás, las demás ciudades. Por lo cual nos va a brindar muchas oportunidades para ser, trabajar y vivir de una manera muy distinta. Y esto tendrá como fondo solo la parte digital, pero también humana. Creo que con esto me quedo aquí. Perfecto, Helen, muchas gracias. ¿Y cómo se ve todo esto desde Buenos Aires, Freddy? Tú que eres una persona muy reflexiva, que estás permanentemente al día de las últimas ideas, ¿cómo ves que van a cambiar las ciudades tras la pandemia? Espera que tienes apagado el micrófono. Sí, habilité el micrófono. Ahora. Mira, la primera cosa que aparece es que desde dónde estamos reflexionando esto, ¿no? Si estamos reflexionando esto desde una situación muy especial que nos ha enclaustrado, que nos ha encerrado, ¿no? Y, digamos, recién mencionaba una palabra que es importante, que es miedo, pero también hay otra palabra que es importante y que es la contradictoria, que es el deseo, ¿no? Entonces, nosotros estamos reflexionando esta realidad desde el temor y el deseo, es decir, en ese espectro. Y cuando hay una de las dimensiones de nuestra vida que está coartada y por lo tanto exacerba la otra, ¿no? Es decir, la vida individual, la vida privada, lo doméstico se ha convertido en todo nuestro universo, ¿no? Sacando lo que vemos por medios virtuales, ¿eh? Y el deseo nos lleva a reconstruir toda esa otra parte de nuestra vida cotidiana, que en el fondo incluye un mensaje contradictorio. Por un lado, estamos ansiando la vuelta a la naturaleza, es decir, encontrarnos de vuelta con las plantas, con los animales que se pasean libres por la ciudad, por la no contaminación, etcétera. Pero por otro lado estamos extrañando el bar, el teatro, el espacio público, el parque lleno de gente, es decir, la vida urbana. Y
de alguna manera podría decir la complejidad. Creo que ahí aparece la primera pregunta, es decir, que estamos en el mejor momento para pensar cuál es la ciudad ideal, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Bofill en su tiempo, cuando estaba pensando Golden 7, estudiaba con locos los efectos del espacio sobre la conducta humana. La segunda reflexión que yo haría es que la transformación de la realidad siempre parte de los elementos que ya estaban en la realidad. Es decir, no es verdad que, digamos, que uno empieza una realidad de nuevo, que uno demuele la realidad para construir otra. Es decir, hay elementos de la realidad que se dinamizan y otros que se amortiguan, se vuelven más lentos. Y en realidad, cualquiera que le ha tocado conducir una ciudad sabe que está manejando todo el tiempo equilibrios inestables. Estas situaciones de crisis o de colapso, lo que hacen es romper esas situaciones de equilibrio. Y la pregunta es cómo se reconstruyen nuevos equilibrios entre ese conjunto de factores que están incidiendo. Yo creo que ahí es donde aparece la pregunta. La crisis visualiza problemas del equilibrio que veníamos sosteniendo. Pero por otro lado, reconstruir nuevos equilibrios no es solamente la posibilidad de construir la ciudad que deseamos, sino de medir las presiones del conjunto de elementos que hacen que la ciudad sea como es y no de otra manera. En ese punto, digamos, aparece una cuestión que me parece importante, que es esto de discutir la ciudad ideal, ¿no? Hay una serie de factores que aparecen como temas que hay que definir. Un punto clave, por ejemplo, es la localización. Y el tema es la vulnerabilidad. Bueno, nosotros nos encontramos en un mundo donde las ciudades más grandes están en lugares absolutamente absurdos, digamos, como localización. Es decir, Tokio o México o Los Ángeles, digamos, están en lugares de una vulnerabilidad imposible. Y sin embargo, nadie está pensando en mudar esas ciudades del lugar. Y como eso podemos hablar sobre todas las condiciones de vulnerabilidad que de alguna manera las sociedades aceptan. Y aceptan, digamos, asumiendo los costos de esa fragilidad. Es decir, vivir, construir, remontar esas restricciones, en la ciudad las vuelve más caras. Pero la sociedad acepta ese incremento de los costos, incluso ese convivir con los riesgos. Es como una vulnerabilidad consentida, una vulnerabilidad aceptada. En este caso, por ejemplo, aparece un punto extraño, digamos, que pone en crisis la existencia de las ciudades, ¿no? Es decir, la aparición de un virus que lo que corta son las relaciones interpersonales, ¿no? Es como el SIDA, o como en su momento fue ¿cómo se llama? La sífilis, ¿no? Es decir, son esas enfermedades demoníacas que lo que hacen es romper la relación entre los hombres. Ahora nos encontramos con una paradoja. Hoy parecería, por ejemplo, que la complejidad, la centralidad, se podría mantener de manera virtual o online, digamos, más que virtual, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos fragilidades, no sé, hace 1 año y medio, 2 años, hubo un virus informático en Londres que cortó la electricidad, cortó los archivos informáticos de los hospitales. O sea, toda la sociedad de golpe colapsó y nos llevó a la edad de piedra, digamos, porque era imposible tomar decisiones si no teníamos el soporte informático, digamos, que las hacía posibles. Si nosotros hoy miramos las hipótesis de guerra que trabajan los ministerios de defensa, en general trabajan sobre una guerra informática. Quiere decir que la vulnerabilidad que acabamos de descubrir y que fácilmente nosotros solucionamos como digamos, con alguna respuesta, con alguna vacuna o con alguna coartada, en realidad lo que nos está develando es la profunda vulnerabilidad que tiene una manera de hacer ciudad. Y si comparamos, por ejemplo, el tema de este virus, del coronavirus, digamos, por ejemplo, con el desarrollo de la globalización, y, digamos, verificamos, por ejemplo, que no sé, hay 4.300 millones de viajes en avión por año, y hacemos el ranking de las ciudades que más viajes tienen, bueno, verificamos que son las mismas ciudades que tienen esta pandemia, o sea, que han hecho crisis con esta pandemia. Creo que esto nos abre un punto interesante para ver, que es cómo es la lógica profunda
digamos, que está coordinando, digamos, este desarrollo de las ciudades, ¿no? Si volvemos sobre la idea del cambio, los cambios se producen, digamos, muchas veces, digamos, como cambio de patrones de comportamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la matriz que determina esos cambios de patrones de comportamiento de una sociedad? Entonces, evidentemente hay elementos culturales que definen que nosotros reproduzcamos determinados rituales de determinada manera. Hay cambios tecnológicos, por ejemplo, recién cuando, digamos, se planteaba el tema de, digamos, de dónde se trabaja, dónde se vive, cómo se circula, etcétera. Bueno, por ejemplo, si miramos la modernidad, supuso la incorporación de la tecnología, por ejemplo, los electrodomésticos, que producen profundas transformaciones en los patrones de comportamiento de la sociedad, en el papel de la mujer, la relación con el trabajo, en la irrupción del automóvil. O sea que hay una relación también entre cambio de patrones de comportamiento e introducción de la tecnología. Pero si miramos, la tecnología funciona en el momento que se convierte en producto, no en el momento en que está inventada. Y convertir la tecnología en un producto quiere decir que circula en el mercado, es decir, que se convierte en una mercancía. Y por lo tanto hay una lógica profunda, que es la lógica del mercado, que es la que en última instancia va marcando la introducción de la tecnología y el desarrollo de los patrones de comportamiento. Y lo que sabemos es que el mercado no se hace cargo de los efectos sociales, de los efectos ambientales o de los efectos sanitarios de la competencia. Entonces creo que ahí encontramos un punto. Es decir, si la lógica profunda sigue siendo la lógica del mercado, vamos a seguir viviendo en una sociedad vulnerable. Y la condición para existir en la globalización es tener menos regulaciones para ser más competitivo en el mercado, y bueno, vamos a vivir en un mundo cada vez más vulnerable, como verificamos en este momento. El país más competitivo, o los países más competitivos, son los que no quieren suscribir los acuerdos contra la contaminación, y los que tienen índices muy grandes de contaminación. Es decir, hay ahí un punto que marca la presencia del bien común, digamos, del Estado, de las formas que puede adquirir el Estado, y esta es toda otra discusión, que nos está planteando una cuestión. Es decir, digamos, el problema es la forma de la ciudad, el formato del objeto ciudad, o el problema está en la forma, en las lógicas profundas de cómo organizamos nuestra sociedad. Y esto, en la medida que hay movimientos sociales que revisan y transforman estas cosas, bueno, frente a estas vulnerabilidades, estos movimientos sociales se activan. No solamente los arquitectos están pensando la crisis, también le están pensando los pobres, le están pensando los trabajadores, le están pensando los inmigrantes, ¿no? Es decir, y esto me parece que nos plantea un nivel mayor de complejidad en nuestra discusión sobre las características del espacio. Sí. Muchas gracias, Freddy. Y finalmente, desde Londres, Carmen, compañera de Broadway Malian, gran valor, y tenemos mucha expectativa sobre tu futuro como urban designer. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cuál es tu visión del futuro de la ciudad? ¿Cómo cambiarán las ciudades tras la pandemia? ¿Y cómo se ve desde una sociedad tan suburbana como era tradicionalmente la inglesa, que últimamente se había urbanizado más, pero que quizás ahora tenga una añoranza por sus orígenes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo voy a ser ahora, entre comillas, un poco negativa, y yo lo que creo que en realidad la forma física de la ciudad no va a cambiar. Y hay diferentes razones por las que lo creo. La primera, hombre, dentro del contexto, digamos, europeo de ciudad desarrollada, es porque la trama física de la ciudad lleva mucho tiempo y es muy difícil cambiarla de un día para otro. Porque, bueno, el COVID, vale, ahora estamos como estamos, pero también hay estudios que dicen que en el 2021 va a haber un repunte de todo, ¿no? Entonces, vamos, tengamos una visión un poco positiva. Pero lo más importante es porque además el hombre es un ser social y el hombre va a querer interactuar, va a querer encontrarse en los espacios. Ahora, lo importante de la ciudad o del COVID en este sentido es que lo que va a cambiar, y yo creo que es de esto hablamos un poco Freddy, es que va a cambiar el modo en el que lo usamos. Y este es el kit de la cuestión, desde mi punto de vista.
vamos a vivir de una manera distinta. Yo creo que vamos a vivir más en escala de barrio, que era un poco de lo que Carlos hablaba. Vamos a crear más espacios abiertos donde nos queremos encontrar. Vamos a querer que el transporte público, por ejemplo, vaya a cambiar, un poco como hablaba Anti. Seguramente, yo sí creo que va a seguir habiendo transporte público, seguramente haya menos gente, y a mí me gustaría que pase, no lo sé, pero me gustaría que se viera más lo que es un modelo de transporte a demanda. Pues, por ejemplo, aquí en Londres hay una aplicación muy famosa que se llama Citymapper y han lanzado pues un nuevo shuttle, un nuevo autobús con una aplicación que tú lo llamas y entonces te vienen a buscar a donde estás. Es un autobús eléctrico de máximo 8 personas, es decir, que se podría acomodar algo. Te vienen a buscar, con lo cual tú no tienes que esperar en la estación de autobús por mucho tiempo y luego te dejan en el sitio más cercano de casa posible. Entonces, creo que nos vamos a mover diferente y creo que ya se llevaba pensando antes mucho y se va a volver a pensar. Creo que las viviendas se van a repensar también. Ojalá tengamos un modelo un poco más híbrido de trabajar y vivir en el mismo sitio. Un poco haciendo coalación a lo que Carlos decía de las ciudades policéntricas con diferentes usos. A mí me gustaría que, por ejemplo, en Londres, las policentralidades, pues con ello me refiero, pues que el centro de Londres, por ejemplo, uno de los centros más importantes, dejara de ser tan orientado a los usos financieros. A mí me encantaría, por ejemplo, ver el Iker King, que es el edificio de Foster's, uno de los grandes landmarks de Londres, convertido en un edificio residencial. O parte de él residencial, parte de él oficinas, parte de él un sitio donde te puedas divertir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso puede pasar. Al final es cómo lo usamos, más que la forma física de la ciudad. De todos modos, a mí con el COVID, lo que más me interesa es, y creo que Helen habló un poco de ello antes, o fue lo que yo entendí, vamos, es que pasamos de un sistema, y como tú antes decías en la presentación, el mundo ahora se mide en ciudades globales, que están interconectadas entre ellos, que al final son los grandes que tienen las grandes transacciones pues de dinero y de personas, ¿no? Pero yo creo que ahora, y gracias al COVID, entre comillas, y a la desconexión del trabajo y de las personas, van a crecer un segundo, digamos, nivel de ciudad que yo creo que van a ser como las ciudades medianas, donde mucha gente que se veía obligada a trabajar o a desplazarse a ciudades grandes, a ciudades globales, no lo van a tener que hacer. Y entonces muchas de esas ciudades medianas, que no son tan grandes y pues se pueden considerar ese tipo de ciudades de 15 minutos que Carlos hablaba un poco antes y tal, esas ciudades van a tener la oportunidad de crecer y de proporcionar o de reinventar un nivel fuerte, una idea fuerte de ciudad que atraiga a esa gente que antes vivía en estas grandes ciudades y que es al final el talento del futuro. Entonces consigan atraer a esa gente y se pueda un poco mantener, ¿no? o crecer ese sistema de ciudades. Y yo creo que eso es la gran oportunidad que esta pandemia nos puede traer. Y creo que es como deberíamos pensarlo de ahora en adelante. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Mira, voy a compartir la pantalla nuevamente y como veo que nosotros en la ciudad de 15 minutos tendríamos dificultad seguramente porque hemos tardado 45 minutos para responder una pregunta, voy a formular las dos siguientes. A ver si podéis ver mi pantalla ahora mismo. Sí, vemos la pantalla. Ah, vale, Sí. perfecto. Está bien, está bien. Entonces, lo que propongo es, os voy a formular las dos siguientes preguntas a la vez, porque me parece que si no nos vamos a repetir, y además os voy a pedir que hagamos un ejercicio de síntesis para intentar que se arme un diálogo y podáis intervenir varias veces. Digamos, la cuestión que podría surgir es que nos pueda dar las ganas de irnos a vivir todos al campo y que no haya más o España vacía o sea el país que sea vacío, ¿no? Y yo por eso la pregunta que hacía era, ¿representa el virus un llamado a cuestionarnos el proceso de urbanización global en el que estábamos inmersos? Es decir,
por ahí tendríamos la tentación de irnos a vivir al campo, o irnos a vivir al extrarradio, o a un sitio rural. ¿Es posible compatibilizar la densificación urbana con la desconfianza y el distanciamiento social de la nueva normalidad? Yo creo que en lo que se basa la ciudad es una determinada densidad, una concentración de gente que ahora mismo podría estar cuestionada, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es tu modelo de ciudad ideal? ¿Cómo lo implementarías? Antes se habló de que es un buen momento, decías Freddy, para planteárnoslo. Y a mí me gustaría que juntemos las tres cuestiones, y voy a dejar de compartir y te doy la palabra nuevamente. Carlos. Cortado, ¿no? Está el micrófono. Sí. Bueno, gracias, Jorge, por esas dos preguntas, que es mejor relacionarlas, pienso, efectivamente, y tratar de ser lo más sintético posible para poder discutir al respecto. Hay tres ángulos que me parecen a mí necesarios para enfocar esta pregunta. La primera es el hecho de que vivimos en un mundo urbanizado. Es una constatación, la hiciste al principio. O sea que en Francia, el país donde vivo, 80% de la población francesa vive en una quinta parte del territorio. Y cuatro quintas partes están vacías, sobre todo entre grandes ciudades. Y si hacemos esto en muchas partes del mundo, hacemos la misma constatación. La creación de valor económica y social es principalmente en el mundo urbano, o creación o destrucción, ¿no? El proceso de urbanización ha sido un proceso relativamente rápido, y hago parte de los que piensan que esta crisis y su violencia no está ligada a la talla, inclusive a la densidad de la ciudad. Pienso que hay tres factores más. Cuando se analiza, por ejemplo, en Italia, uno de los lugares más golpeados de Italia fue Bergamo, que es un pueblo muy azotado. O sea que el principal punto no es la talla de la ciudad y la densidad, sino la manera como se vive dentro de la ciudad y las relaciones sociales que se instalan dentro de la ciudad. Se ha observado, por ejemplo, en París, donde vivo, que la zona del norte, de la periferia del norte, está en sobremortalidad. ¿Por qué? Porque vive gente pobre, inmigrantes, que no puede dejar de trabajar. Ellos son los cajeros de los supermercados, son los celadores por la noche, son los conductores de taxi, y han tenido que trabajar porque su sustento depende de esto, y por lo tanto se ha encontrado una sobremortalidad en ese tipo de personas. En la zona en la que comenzó esta zona viral fue en la región frontera con Alemania, Luxemburgo, en el este, en una ciudad pequeña, en la que hubo una concentración de evangelistas durante 3 días, más o menos 3.000, y cuya foco infeccioso se diseminó en los diferentes lugares en los que estuvieron. Por eso, la pregunta esencial es, ¿en qué ciudad se quiere vivir y cómo se está viviendo en ella? Porque en New York City, los principales que han sufrido la muerte ha sido las personas de origen igualmente inmigrante, los latinos. Ese análisis, digamos, se puede hacer muy fácilmente en mucha parte del mundo. Claro, lo que esta crisis muestra es que podemos cuestionarnos sobre el tipo de ciudad en la que podemos o en la que queremos vivir. Se puede agenciar una aceleración del cambio de modelo. ¿Por qué tenemos que vivir en una sobredensidad que está creando pérdida de calidad de vida? Porque esa densidad no ha sido nunca tratada hacia lo que me parece fundamental, es la calidad de vida. La pregunta se puede enfocar bajo un segundo aspecto. ¿En todo caso la densidad es igual a baja calidad de vida o no? Yo pienso que en el mundo urbano
la cuestión no es simplemente de la densidad, sería una respuesta muy simplista, sino los servicios que van alrededor de una cierta densidad. El término de distancia social me parece terrible. Me parece que hay que abolirlo. Aquí en Francia encabezó una campaña nacional para que ese término no se utilice. No necesitamos distancia social, necesitamos distancia sanitaria, distancia física y más que nunca necesitamos vínculo social. ¿Cómo se obtiene esa distancia física? Efectivamente, dándole al espacio público otro modo de funcionar. Porque hoy en día, una ciudad como París, por ejemplo, el espacio público está sobreocupado por las avenidas asfaltadas para los autos, que son los reyes de la ciudad desde hace 60 años. Cuando se hace esa mirada de una ciudad sin autos, como has mostrado en las diferentes fotos, y que ese espacio público se reutilice de una manera distinta para caminar, para el bici, para hacer actividades, puede reequilibrar con otro tipo de modelo. Pienso que al mismo tiempo esta crisis ofrece una oportunidad para redimensionar la manera como la ciudad funciona. Por eso hablo de descubrir la ciudad de las proximidades, pero igualmente darle un mayor peso a las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias son una joya hoy en día. Y esa joya, que es las ciudades intermedias, permite efectivamente darle más respiración en todos los sentidos de la palabra. Por eso pienso que no hay que analizar la metrópolis como ente urbano único, hay que analizar la metrópolis en su entorno territorial. Es lo que yo llamo, en español sería armature, el modo de funcionamiento, digamos, territorial. Una metrópolis está en un territorio. Hay que analizar la metrópolis y el conjunto de sus territorios. París es una ciudad pequeña de 2 millones de habitantes y están 130 comunas, ciudades, que hacen 7 millones. Hay que trabajar ese conjunto territorial para crear nuevas maneras de abastecimiento, circuitos de proximidad, agriculturas urbanas, nuevos servicios localizados, darle una más capacidad de autonomía a cada uno de ellos en su acceso a servicios culturales, servicios deportivos, servicios de educación. Hoy más que nunca estamos necesitando que se cambie ese modelo. Lo único es que ese modelo hoy en día, y es el tercer punto, tiene una ventaja, es que se están cayendo modelos que estaban destruyendo la valor económica de la ciudad. Airbnb hoy en día está en crisis porque viene esta dificultad de rentar apartamentos porque está ahora el temor social de la pandemia para los turistas. Entonces, es una oportunidad para reequilibrar el mundo urbano y darle una mayor capacidad de dinámica a procesos que yo llamo localizados territoriales. Es el momento de repensar la región en el conjunto de su territorio y los equilibrios regionales, más allá de la metrópolis misma. Muchas gracias, Carlos. Antí, por referencia, ¿es posible sacar los coches de las ciudades cuando ahora mismo el coche probablemente es el transporte más seguro? Espera, no tienes el micrófono. Perdón. Ahora. Voy a repetirme a lo mejor. Sí. Sacarlos completamente, los coches ahora mismo de las ciudades. No, digo porque nosotros lo decimos porque como no somos los especialistas, hablamos muy alegremente, yo por lo menos, y me encantaría sacarlos, aunque tengo un coche aquí propio, ¿eh? Claro, lo intento usar poco, pero al final lo uso. Y cuando se retome el trabajo en la oficina, ¿cómo iré? ¿Iré en transporte público o iré en el coche? Yo voy a intentar ir en el transporte público, pero la verdad que ahora me da miedo. Y por eso utilizarás tu coche. A lo mejor más que lo utilizabas antes. Entonces, ¿cómo ves la movilidad? Sí. A ver, está claro que sí, que nos ha este virus nos ha puesto
revisar todo lo que sabíamos hasta ahora, replantear todas las costumbres que teníamos hasta ahora. En un futuro que ya no, como ha dicho él, en que hay muchas fases de esta post-pandemia, en un futuro que el distanciamiento de salud siga siendo primordial y en una ciudad que la salud es la más importante, está claro que tenemos que replantear cómo movernos. Yo no podría decir que podemos eliminar el coche así por así de un día para otro. Todavía sigue siendo un elemento de prestigio. Todavía no se ha quitado de la mente de las personas que el coche es una cosa necesaria. Yo creo que podríamos ayudar al resto de los transportes y con esta idea de dar más espacio a la gente y menos a los vehículos, podríamos ayudar la movilidad de las personas con otros medios. Si hacemos una ciudad más segura, si hacemos traffic calming en las calles, si estas calles que ahora, como han dicho antes, vemos vacías, las repintamos de la forma que a nosotros nos parece mejor para el uso y la necesidad que tiene la ciudad en el futuro, será una cosa mucho mejor porque también va a ser más ecológico y respiraremos un aire mejor, que ahora mismo nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. El coche seguirá usándose, a lo mejor se reducirá muchísimo su uso. Y si tú el lunes tienes que ir a trabajar y el transporte público y la movilidad como un servicio más te ofrece ¿cómo decirlo?, conectarte con el trabajo de una forma segura sin que tú tengas miedo, pues lo vas a usar y vas a dejar tu coche para tus excursiones, creo yo. Ok. Y Luis, en Málaga. ¿No crees que puede haber un cierto reflujo antiurbano? Y tú me comentabas en alguna conversación previa que están en auge los pequeños pueblos de la segunda línea de la costa. ¿Se reforzará ese proceso? ¿Se pondrá en cuestión entonces el ánimo de vivir en la ciudad? ¿Y cuál sería para ti el ideal de ciudad futura? Bueno, realmente la configuración de la aglomeración urbana de la costa nuestra, de la costa, como con cualquiera de los litorales con gran actividad del Mediterráneo, es distinto a una ciudad con centralidad, una megaciudad. Está claro que también la acepción que va a tener el COVID sobre el futuro de nuestro desarrollo urbanístico va a ser también muy complicado, fundamentalmente porque nosotros en Málaga y en toda su ciudad, en Torremolinos, está basado en una sola actividad prácticamente, que es la de servicios. Quisiéramos no vivir del turismo solamente, sino de ir incrementando, como se está intentando, actividades de otros usos. Entonces, obviamente, esta configuración urbana va a tener muchas reacciones ante este proceso de lo que hemos hablado, de la desconfianza, no queremos hablar del distanciamiento social, pero bueno, esta poca densificación de la actividad en el suelo urbano, que ya nosotros teníamos muy bien gestionado en Málaga, en Torremolinos, en la costa, porque aunque teníamos densidades medias, obviamente la mitad que puede tener Madrid, funcionaba muy bien porque había dos formas de vida. Unos núcleos en los que había actividad y de costa, y luego estas urbanizaciones que iban en contra de las tendencias actuales porque eran extensiones difuminadas. Y ahora nos estábamos dando cuenta justo antes de esta crisis
que había que reestudiar esos núcleos, como se estaban haciendo también en muchas de las ciudades españolas, para la regeneración. Es decir, no tanto como los ensanches extensivos de urbanizaciones prácticamente de lujo, que no tenían servicio y tanto, sino reforzar esas ciudades. Y yo creo que ese sigue siendo el camino. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el planeamiento general que hemos hecho en Torremolinos, hemos apostado por estudiar los usos y la saturación también de usos únicos, estructurar la ciudad, que en definitiva eso también sirve para una gran urbe, estudiar esa estructura de espacios libres que libera al ciudadano. Estábamos hablando que el habitante ahora mismo ha perdido un tiempo, lo decía Carlos, ha perdido un tiempo de vida. Y ahora necesita vivir no solo en su habitación, en su vivienda, sino también en el espacio público. Tenemos que regenerarlo. De hecho, también trabajamos desde los colegios de arquitectos de España, porque lo que le hemos propuesto al Estado es empezar por obras o por financiación pública para hacer regeneración, no solo del parque de viviendas, sino también de manzanas de edificación y de barrios. Y ahí entra el otro apartado, que es el de la generación de una nueva identidad dentro del barrio, ¿no? Ya no solo es una cuestión de vivir en una ciudad y tener nuestras referencias, que las hemos perdido todas, todos encerrados, y ahora estamos ávidos de tener una identidad. Y esa identidad va a ser mucho más local, porque pues, vamos a tener mucho menos desplazamiento. Y la gente, yo creo que va a ser más sensible a su entorno inmediato. De ahí, efectivamente, habrá oportunidades como la que estabais hablando de un comercio más local. Será mucho menos agresivo los grandes centros comerciales que se habían dado en nuestra Costa del Sol. Y lo que buscaremos es un equipamiento un poquito más homogéneo y más cercano, de proximidad al modelo de ciudad que yo creo que todo el mundo va a querer tener en estos próximos años. Lo que no podemos es buscar o que otros busquen nuevas oportunidades después de esta pandemia, en negocio tardocapitalista, en el que vamos otra vez a desequilibrar el territorio, como se hizo en la Costa del Sol, y ya nos llamó la atención la Unión Europea. En hacer un uso insostenible del consumo de suelo, sin ningún sistema, como hablaba Carlos, territorial. Y si vamos a aprovechar a que, como decía yo antes, a que vamos a buscar la ciudad doméstica, la ciudad mediana o pequeña, cómoda, bien equipada, sea aprovechando la estructura que teníamos, efectivamente. Y Carmen, en Londres, ¿puede haber un reflujo antiurbano entonces? Es decir, ¿crees que aquí, por ejemplo, en España se ha ya comprobado que en los portales de búsqueda de vivienda ha crecido muchísimo la búsqueda de viviendas suburbanas, incluso en ubicaciones más rurales? En una sociedad como la inglesa, que yo estaba sorprendido porque estaba cambiando y estaba volviendo a revalorizarse la vida en la ciudad, sobre todo la gente joven quería vivir esa centralidad. Quizás ahora podría darse el proceso contrario, ¿no? De volver a revalorizar esas row houses en las afueras y vivir con un jardín y demás. Y aparte de esa pregunta, te reitero la otra, que es ¿cuál es tu ciudad ideal? ¿Cómo crees que debería ser la ciudad futura ideal, según tú? A ver, en el caso de Londres, yo personalmente creo que, vamos a ver, en realidad la gente por la que aquí le gusta mucho irse a vivir a las afueras es por el sistema de mercado. Aquí no existe propiedad horizontal. Entonces, mucha gente quiere... ¿Qué significa esto? Que si yo quiero tener, ¿no?, un trozo de tierra, una casa que sea mía, me tengo que comprar una casa. Esto significa que yo, en cuanto compro la casa, la tierra y el edificio son míos. Si yo quiero comprar un apartamento, yo en realidad no lo estoy comprando, lo estoy alquilando por 120, 125 años, etcétera, etcétera. Entonces,
la razón por la que mucha gente estaba viviendo en el centro era un poco, o estaban vendiendo apartamentos, eran también porque estaban dando muchas ayudas sociales. Un poco volviendo a lo que Carlos estaba diciendo, hay un mapa muy interesante online, que cualquiera de vosotros lo podéis ver, en el que veis Londres y veis todos los casos de coronavirus. Donde más casos hay de coronavirus es en las periferias. Pero en el caso de Londres, no son las periferias, digamos, del sur o las pobres, son las del sur y las del norte, son los barrios más ricos y los barrios más jóvenes, más pobres. Y eso yo creo que es un poco por la movilidad, porque se han movido mucho. Claro, una cosa también interesante entonces, vamos a ver, la respuesta que yo creo es que no, la gente va a seguir viviendo en el centro. Es que también cuando hablamos de densidad, claro, pensamos en densidad de población. Y yo creo que ya hay que pasar de eso y tenemos que empezar a pensar en lo que es una densidad activa, ¿no? Pues una densidad que te habla de la relación entre empleo y de residencial, es decir, y para que la gente se mueva menos. Un poco, hasta puede ser, pues hablando del caso de Luis, un poco puede ser la densidad, la relación entre pues la residencial y el turismo, cómo pueden vivir juntos, cómo pueden de repente ciertos centros, imagínate volviendo al turismo, en ciertos centros ser flexibles para que en invierno respondan de una manera y en verano igual se puedan dilatar para hacer de otra. Y eso me parece que es bastante interesante. Claro, volviendo al caso de Londres, hay que pensar que Londres llegó un tipo hace nada, hace un par de años, que se llama Sadiq Khan, el nuevo alcalde de Londres, y dijo que quería convertir la ciudad de Londres en la primera ciudad parque nacional. ¿Y eso qué significa? Que es ser la ciudad con con más cantidad de parques, zonas más verdes, mucho más sanas, con una idea de ciudad súper importante, porque su gobierno hizo un estudio en el que se dio cuenta de que invirtiendo 9 millones de libras en un fondo de medio ambiente y de poner más árboles y de recuperar más el anillo verde y ciertas cosas que hay en Londres, la ciudad se ahorraba 950 millones en sanidad. Pues, por ejemplo, la sostenibilidad está para quedarse. Es que es un negocio que si te lo montas bien vas a sacar muchísima tajada. Entonces creo que el futuro de las ciudades tienen que ir por ahí. Tiene que ser una economía verde, tiene que ser una economía apoyada en la economía digital. Creo que tienen que ser más humanas. Es decir, pues un poco lo que hablaba de centros flexibles, de que una ciudad pueda ser policéntrica, que es un poco lo que hablaba Carlos también. Yo soy de una ciudad muy pequeña en España que se llama Pontevedra, que se considera la primera ciudad libre de coches. Entonces, yo sí me creo que no tengamos que utilizar el coche, porque yo lo he vivido y yo he visto el cambio. Hombre, a través de unos planes de transporte bastante estructurados y todo, pero yo sí creo que es posible. Entonces, para mí, el futuro de una ciudad sería unas ciudades, pues, por ejemplo, más medianas o un conjunto de ciudades medianas que funcionen de manera autónoma, que sean flexibles, pues por si viene mucho turismo o por mezclas de uso, etcétera, etcétera, y que sean amables para la gente, con proyectos de ciudad que atraigan a lo que les interesa, que al final no es ya. Hoy en el mundo ya no se habla de turismo, ya no se habla de industria, ya no se habla tanto incluso de inversión. Yo creo que la ciudad debe traer el talento para generar el resto. Y si lo traes, ya lo tienes. Ya lo tienes todo. Entonces yo me iría un poco por ahí. Ok. Bueno, muchas gracias, Carmen. Freddy, me consta que tú de joven tuviste un espíritu hippie y en algún momento se convirtió en antiurbano. ¿Estarías ahora dispuesto a retomarlo, ese espíritu? Quizás es el momento perfecto.
Espera que no se te escucha. Ahí te puso el micrófono. En la década del 70 me fui a vivir a una comunidad en Esquel, en el sur de la Argentina, un pueblo de 15.000 habitantes. Y yo siempre cuento, en ese momento no había nada como ir a Bariloche. Es decir, me iba un fin de semana a Bariloche y Bariloche era París, ¿no? Es decir, era una ciudad cosmopolita, había complejidad. En un momento en el pueblo empezaron a decir que yo era el amante de la directora de la escuela, que era para colmo, digamos, la mujer de una persona que yo conocía y no sabía cómo, no sé, poner un anteparlante para decir que eso era mentira, ¿no? Es decir, digamos, la ciudad pequeña, la ciudad mediana, digamos, cada una tiene, digamos, sus condiciones alrededor de esto de los patrones de comportamiento. Pero lo que claramente está en cuestión, digamos, que es el punto donde aparece el núcleo de la discusión, es en las grandes áreas metropolitanas. Es decir, creo que hoy el coronavirus, digamos, justamente se ha diseminado en las grandes áreas metropolitanas porque son el punto de aplicación de la globalización. Y lo que decía antes, la lógica de la globalización es la lógica que se impone, digamos, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas. Ahora, esto nos plantea una discusión, que es el problema de la complejidad. Es decir, estas ciudades son punto de aplicación de la globalización porque tienen complejidad. Es decir, porque tienen una escala que le permite producir cosas que se justifican. Y ahí es donde a mí me aparece una pregunta, primero. Cada vez que tenemos, digamos, esta especie de nostalgia por las ciudades intermedias, bueno, ¿cómo se va a desarrollar la complejidad? Es decir, y incluso en las nociones de descentralización aparece muchas veces la pregunta. Yo viví en México durante un tiempo y México tuvo una importante descentralización. ¿Qué empezó a pasar? Que la complejidad se desarrollaba en determinados barrios. En lugar de producirse una descentralización donde había equipamientos de menor complejidad en todos los barrios, bueno, había un barrio que se especializaba en salud, otro se especializaba en la ciudad universitaria, otro se especializaba en, no sé, determinados usos culturales. Y lo que sucedía entonces es que la gente que tenía que hacer 3 cosas en el mismo día ya no iba al centro, sino que se la pasaba recorriendo entre los distintos barrios y esto hacía que el uso de automóvil y la complejidad del sistema de transporte fuera cada vez mayor. Es decir, en esto hay un punto que me parece que hay que pensar, que es, uno podría decir, bueno, la complejidad se va a dar de manera virtual y no estoy seguro. Yo tengo un amigo que trabajaba en Londres en cine y en determinado momento se hartó de la complejidad de la vida urbana y se fue a vivir a Trancoso, en Brasil. Y, digamos, si yo me puedo manejar y puedo seguir haciendo guiones y cine por internet. Lo fui a visitar 2 años después y de lo único que me hablaba era de cuánto valían los terrenos en Trancoso, de cómo era la complejidad del mercado de bienes raíces porque la ciudad estaba creciendo y la tierra se estaba valorando. Es decir, era como esa cosa que nos pasa a veces cuando nos ponemos a mirar el fuego y no se nos ocurre ninguna idea más, ¿no? Es decir, la complejidad estimula montones de cosas y me pregunto qué pasa, digamos, cuando tenemos esta nostalgia, digamos, de la vida pastoril, digamos, respecto de la complejidad que nos da la civilización, digamos, como fenómeno de desarrollo. Es decir, evidentemente lo que tenemos que hacer es repensar las áreas metropolitanas. Y las áreas metropolitanas hay una enorme pereza en, digamos, entrar al fondo de la cuestión de cómo se gobiernan, cómo se descentralizan, cómo se interviene en el interior de las áreas metropolitanas. Si hay algo que me preocupa y que en nuestros países de América Latina pasó, fue que en determinado momento el auge de las viviendas suburbanas, o sea, de la clase media, saliendo de las áreas densas de la ciudad hacia las nuevas periferias de barrios cerrados y clubes de campo, vaciaron los centros. Incluso las oficinas pasaron a ser office park, digamos, en las periferias. Y los centros se convirtieron en unas áreas en decadencia, que perdían valor, que perdían calidad, que se convertían en áreas peligrosas. Y hubo que hacer un enorme esfuerzo desde las políticas públicas para revitalizar los centros. Bueno, imaginemos el fenómeno en términos de las áreas metropolitanas. O sea, si las trabajamos como un residuo, si los productos de nueva generación se producen en otro lado,
y no asumimos una cultura de reciclaje, de intervención, de puesta en valor de la ciudad existente. Es decir, yo creo que este es un tema central. Es decir, más que pensar en una ciudad nueva, lo que tenemos que pensar es cómo intervenimos sobre ciudades existentes. Incluso cómo demolemos parques para abrir parques, cómo reformulamos, como decía recién Luis, manzanas, cómo reformulamos piezas urbanas. Justamente creo que la noción de proyecto urbano lo que hace es esto, es recortar pedazos de ciudad como en la SAC en París y agregarles parques, agregarles multiplicidad de usos, agregarle vivienda social y vivienda de mercado y combinar, digamos, en una mejor condición de ciudadanía. Es decir, en realidad me preocupa a veces cuando estamos pensando un poco con mentalidad de movimiento moderno, es decir, cómo debería ser la ciudad ideal y después, digamos, en el fondo tenemos que pensar cuál es la guerra que va a demoler la ciudad existente para que deje el baldío donde construir la ciudad ideal. En esto hay una novedad, digamos, con el coronavirus, que se parece a la bomba de neutrones. No es verdad que es una guerra que destruye la economía, puede ser que destruya la psicología de las personas, pero no destruye los edificios, no destruye los soportes materiales. Y al terminar la crisis nos vamos a encontrar con ese sistema de soportes materiales, hay que llenarlo de nuevos contenidos. Es decir, en este sentido, la manera como se gobiernan las grandes ciudades, la manera como se fortalecen los barrios, la manera como se descentraliza, la manera como se dan mayores niveles de participación a la ciudadanía, la manera como se anticipa y se planifica y cómo se produce este nexo entre planificación y sistema de toma de decisión, me parece que son las cuestiones que tenemos que pensar. Muy bien, Freddy. Y vuelvo a Estocolmo, porque me interesa mucho tu visión, Helen, desde el análisis de las megatendencias sociales respecto a esta cuestión de si urbano o no urbano. Tú hablabas antes de la vuelta a lo local, que se va a reforzar. A mí me gustaría añadir a lo que dijo Freddy, claro, ha sucedido algo en estos 2 meses también. Hemos descubierto el teletrabajo, hemos descubierto que es posible teleestudiar, hemos descubierto unos usos de la tecnología que nos generan más socialización, porque esta reunión que estamos teniendo ahora, global, hace 30 años no lo hubiésemos tenido, ni hace 5 casi, porque no estábamos habituados a montar este tipo de historias. Y sin embargo ahora sí lo hemos aprendido y eso puede influir. ¿Tú cómo lo ves desde tu análisis, Helen, esa cuestión de urbano o antiurbano? ¿Y cuál sería tu modelo ideal de ciudad hacia el que deberíamos ir? Pues voy a empezar desde el lugar donde estoy, en un pueblo pequeño de 50 habitantes, donde yo tengo una fibra óptica de 1000 megabytes que me permite estar conectada con el mundo. Que cuando yo nací aquí, esto era impensable, que nosotros teníamos que marchar de las zonas pequeñas para ir a las grandes ciudades para encontrar educación, trabajo y vida. Desde el pueblo ahora donde pasa por aquí delante mientras que estoy conversando, tractores y la gente sigue su vida habitual, lo que yo pienso es que lo que se tendrá que hacer con las ciudades en el futuro es de diluir. Yo no soy arquitecta, soy economista. No sé si lo pueden ver. Pero esto sería España, Madrid, Barcelona, y como 2 coronavirus que se tengan que esparcir. Sí. Y lo digo como metáfora también para nuestros amigos oyentes que se encuentran en Concepción, Tucumán y en otras ciudades que no es la capital. Quédense allí y construyan. Porque estas ciudades van a crecer por necesidad. Porque van a necesitar de poder rehacerse para poder acoger a los que no van a poder quedarse en las grandes ciudades. Y esa es la gran oportunidad para Latinoamérica, de que tanto lo que son las ciudades existentes, por eso yo digo que el futuro de la ciudad será una ciudad que tenga historia, pero también futuro. Y en este sentido yo pienso que las grandes ciudades, las que tenemos,
tampoco no van a desaparecer, sino que simplemente de la misma manera que las grandes ciudades han hecho antes, se van a tener que reconstruir. Y en este contexto tengo el mismo ejemplo aquí de la tercera ciudad de Suecia, que se llama Malmö, que tiene grandes centros comerciales, donde se celebró la Eurovision Song Contest hace un par de años, que ahora está vacía. Pero que la ciudad lo que ha pensado que es que, mira, vamos a aprovechar esto para rehacer el espacio del gran centro comercial para poder hacerlo lo que es más típico para esta ciudad, que es una gran industria de videojuegos. Con lo cual están habilitando la ciudad y lo que es los centros que hay allí para ser mejores en videojuegos, para tener presencia física dentro de este espacio, de las mejores industrias de esto, para que puedas tanto estar allí físicamente como puedas conectarte desde tu mundo. Porque, como he dicho, lo que nos va a permitir a nosotros que estamos en las pequeñas ciudades es la banda ancha, la conexión tecnológica, pero también que te puedas especializar de alguna manera u otra. Por lo cual, las grandes ciudades van a seguir construyéndose. Simplemente van a cambiar el uso de los espacios que tengan. Y como ya sabemos también lo que hemos hablado anteriormente, que la movilidad dentro del espacio de la ciudad va a cambiar, porque muy probablemente con menos uso de coche, porque la pandemia pasará. Pero si se desmonetiza el espacio que se utiliza hoy para el coche, en algunos casos representa casi el 50% de la superficie de una ciudad. Por lo cual, ¿qué puedes hacer tú en una ciudad con todo este espacio que va a sobrar? O parcialmente o poco a poco. Pues puedes hacer muchísimas cosas. Es decir, los arquitectos y los que están planeando ciudades en grandes ciudades, también quédense. Porque es que habrá mucho tipo de reforma y reconstrucción de uso para poder crear nuevos tipos de comunidades dentro de este tipo de espacios. Y yo quiero aprovechar para también mencionar, porque me hiciste esta pregunta, Jorge, de cuál sería mi ciudad ideal en este contexto. Y yo creo que una ciudad para mí ideal sería como he dicho antes, una ciudad que tenga historia y futuro, donde también cada ciudadano tenga un propósito para estar y ser. Y donde tenga sentido, porque necesitará tener un trabajo allí también. Y donde haya espacios verdes y donde tenga tecnología que te ayuda, pero no necesariamente que te controle. Y que hayan buenos espacios comunes para verse físicamente. Porque lo físico, esto será el gran nuevo lujo. Verse físicamente. Y lo vamos a necesitar como seres humanos. Hacer cité, como on dit en français. Es decir, también espacios donde puedes estar solo, porque el ser humano también necesita estar solo, y esto pasa mucho en las grandes ciudades, y ya no tenemos espacios para estar solos. También una ciudad con alto grado de autoabastecimientos. Es decir, con una nueva agricultura dentro de la ciudad, que te permite que no se tenga que transportar tanto la alimentación que se tenga que consumir. Así que más posibilidades de hacer agricultura dentro de parkings, puede ser por fuera de los edificios, puede estar dentro en los espacios verdes, que se puedan hacer esto. Y que los transportes que quedan, que puedan ser inteligentes, pero también compartidos. Y sobre todo que haya un uso consciente de materiales distintos, porque ya no vamos a tener la economía para extraer y para mover tantos materiales como lo hemos hecho hasta ahora. Y que esto finalmente nos va a dar un aire limpio y agua también limpia que nos permite de vivir y tener más sostenibilidad. Y como ejemplo digo,
paradójicamente, en Suecia, estadísticamente, hemos visto que en estos últimos 2 meses somos más. No hemos muerto más. Se han muerto personas y muchísimas personas en COVID. Pero la gente está más sana porque tienen menos estrés, tienen menos contaminación y tienen, a pesar de todo, más posibilidades para rehacerse. Por lo cual, las ciudades en el futuro, independientemente de donde estén, a la parte pueblo, la ciudad mediana o lo que es la ciudad grande, probablemente esperemos que puedan dar más calidad de vida y más sostenibilidad como humanidad. Y creo que con eso termino. Fantástico, Helen. Me encanta ese pueblo de 50 personas. ¿Cómo se llama? Será un secreto, porque si no se llenará. Ah, vale, no lo digas. No. Sí. Bueno, llegados a este punto, son prácticamente ya hora y media desde que empezamos, pero nos hemos quedado sin hacer las preguntas del público y yo os pido, salvo que alguno tenga algún compromiso, que nos podamos estirar media hora más para atender preguntas del público. Si alguno tiene algún problema, que se levante la mano, pero digamos, me parece tan interesante el debate que me gustaría extenderlo media hora más, si estáis de acuerdo. Y entonces, le voy a pasar la palabra a mi compañera Eva Gómez Fontecha, que es periodista y que lo hace muy bien y que va a hacer una selección de las preguntas. Hay muchas preguntas. Yo le he pedido a Eva que haga una selección, pero bueno. Eva, te dejo la palabra y tú lo manejas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, voy a hacer un poco de selección porque tenemos muy poquito tiempo. Entonces, podemos empezar por una pregunta que te voy a dirigir a ti, Jorge, que hoy no has hablado mucho, no nos has dado tus opiniones, y la hace Salvador Ortiz. Dice, las estrategias y toma de decisiones por los gestores públicos van a estar basadas en priorizar las expectativas de voto durante sus 4 años de gestión o van a cambiar basándose en la inteligencia basada en datos y pronósticos de comportamientos y de necesidades detectadas por las tecnologías. Bueno, es muy interesante porque al fin y al cabo es verdad que la gestión la llevan políticos y habrá que ver con qué criterios se basan, ¿no? Yo espero que tengan en cuenta el uso del Big Data para saber cuáles las expectativas de la gente, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo aquí, en el fondo lo que intentamos es identificar nuestras nuevas tendencias y que nuestros representantes las implementen, ¿no? Bueno, yo no me quiero enrollar mucho. Yo pretendo que las respuestas sean rápidas. Si te han saltado una pregunta anterior que a mí me gustaría que se haga, Eva, y si no te importa la voy a hacer yo, que es de Eduardo Leira, que también le mando un saludo a Eduardo Leira, que es el autor del primer Plan General de Madrid, un urbanista de súper reputación en España, y te la voy a dirigir a ti, Carlos, porque me parece que es directa hacia ti, que es, ¿la ópera se rompe en trocitos en la ciudad de los 15 minutos? Sí, había visto la pregunta y es interesante aclarar estos aspectos, porque la ópera es un elemento de cultura y la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de las proximidades, lo que se busca es regenerar los espacios de proximidad para darle más flexibilidad a no tener las centralidades en las que hay obligación de ir, la obligación laboral. En París, los grandes centros laborales están al oeste y muchos ejecutivos de clase media habitan al este. Mucha migración está en el norte y muchos empleados de inferior están en el sur. Y el transporte orientado hacia la situación laboral ocupa lo esencial de las ramas de transporte público. 1,5 millones de personas diarias recorren en metro París de este a oeste. Cuando estamos hablando de la ciudad de las proximidades, estamos bajando esa tensión para regenerar el espacio urbano en la proximidad en sus diferentes funciones sociales que puede educar,
En ningún momento estamos previendo cortar en pedacitos ni el Louvre, ni el Centro Pompidou, ni el Opéra, ni ningún estadio. Lo que se trata es de cambiar de paradigma de lo que llamamos aquí la movilidad obligada hacia una movilidad escogida. Claro está, tienes toda la posibilidad de ir a un gran evento, pero a la ópera no vas todos los días por la mañana y por la noche. A tu trabajo sí. Entonces se trata de bajar esa presión de esos lugares. Y lo que le permite dar a lo que le llamamos a la ciudad una mayor intensidad social. El debate se concentra sobre la densidad, o sea, el número de personas por metros cuadrados, pero no es el debate esencial en mi punto de vista. En nuestro punto de vista, el debate esencial es la intensidad social. Cuando estamos hablando de la ciudad de 15.000, estamos hablando de barrios de mucha densidad métrica y de muy baja intensidad social. ¿Qué significa? Que en esos barrios, por ejemplo, la gente que vive en HLM, en lugares de vivienda subvencionada, no tiene la capacidad de ir a un restaurante, no tiene capacidad de ir a un cine, no tiene capacidad de ir a un bowling, no tiene capacidad, porque la pobreza le da una marginación social. Nosotros pensamos que se puede redescubrir lo que se llaman los potenciales de proximidad, los restaurantes, los bowling, las salas deportivas y estos. Y podemos mejor utilizar esas infraestructuras que ya existen, los metros cuadrados, como existe con Groupon, como existe con plataformas numéricas que numerizan la frecuentación, y estamos dándonos cuenta que la frecuentación es casi siempre, excepto los picos, ni siquiera llega a la mitad. Entonces podemos crear un nuevo modelo que le llamamos el Pacto Social Urbano, que permite utilizar ese tipo de infraestructuras con un precio mucho más bajo, finalmente reincorporando el costo marginal que les permite acceder a otra gente. Entonces, lo que queremos es regenerar la intensidad social en el espacio urbano, reequilibrar el espacio público con el espacio privado, reincorporar las actividades que hay. Y el tercer punto, que es muy sensible para América Latina, es el de reapropiarse de la identidad urbana a través de lo que llamamos la topofilia, o sea, la fierté, ¿cómo se dice? El orgullo de vivir en un barrio y de encontrar sus gustos frente a el placer de vivir en un lugar. La topofilia es un aporte muy grande de América Latina en el mundo urbano, porque cuando ves 100 años de soledad, de Macondo, cuando ves muchas de las obras literarias de América Latina, se encuentran mucho en esta especie de historia que la gente cree en su barrio. Fundaciones como Un Techo por Mi País, que funcionan en toda América Latina, en el que se asocia a la gente para rehabilitar sus barrios. Entonces, la topofilia es un elemento muy interesante que permite regenerar una identidad urbana, regenerar igualmente con el cronourbanismo nuevas relaciones de tiempo y espacio, y contrabalancear con lo que llamamos la cronotopia, o sea, cómo mejor utilizar cada espacio público. Nosotros decimos, una ciudad de proximidades tiene que ser polimórfica, o sea que un espacio público o privado tiene que servir a muchas cosas más. Un lugar, varios usos, y cada uso, nuevos imaginarios que dan lugar a nuevas posibilidades. Eso es un poco el paradigma, pero claro, nadie va a cortar el Louvre en pedacitos, ni la ópera en pedacitos. Lo que queremos es no cortar en pedacitos tampoco la ciudad. La ciudad policéntrica son proximidades que se descubren, y gracias a los medios de transporte, las bicicletas, el marcha a pie, los buses, el transporte público, dar la posibilidad de tener un mejor entrelazamiento de ese espacio urbano para cada uno. Pero
disminuyendo una presión que hoy en día es muy fuerte y que produce no solamente un fenómeno como el pandémico, pero no hay que olvidar que por fuera de lo pandémico, nuestro enemigo principal de la humanidad de aquí a los próximos 30 años es el cambio climático. Son las emisiones de CO2, son los gases de invernadero, son la mineralidad de la ciudad, la falta de agua, la falta de naturaleza, la falta de biodiversidad. Y que ese conjunto de situaciones del cambio climático, lo que estamos viviendo con la pandemia, es apenas un ensayo de baja intensidad con respecto a lo que representa el efecto del cambio climático en las ciudades, con ciudades minerales, ciudades secas, ciudades de pobreza, ciudades de separación social, ciudades de marginalidad. Entonces, la pandemia es el árbol que nos impide ver el bosque, porque el bosque es la necesidad de enfrentarse al cambio climático, de tener neutralidad carbono en el 2050, de disminuir muy rápidamente los efectos de CO2 y de óxido de nitrato, NO2, de disminuir las partículas finas, y hemos visto que esos son enemigos que además son estimuladores de los virus. Hemos probado en esta pandemia que los óxidos de nitrato son agregadores federadores del COVID, lo que no ha sido una coincidencia que en Wuhan, que en Lombardía, por ejemplo, que en Teherán se hayan producido situaciones de alta intensidad en lugares en los cuales la polución es mucho más fuerte. Entonces, por eso digo que volver al auto como respuesta es un error catastrófico porque nos lleva a intensificar más los efectos de la urbanización, el cambio climático, que no es la densidad, sino el comportamiento urbano. Finalmente, la pregunta que hay que devolverle a los oyentes es ¿en qué ciudad yo quiero vivir? ¿Qué tipo de intensidad social estoy dispuesto a asumir? Y densidad no es equivalente a intensidad, es lo más importante. Y para terminar, la complejidad que ha hablado Alfredo es la matriz del mundo. Y en la ciudad tiene tres enseñanzas principales. Las ciudades son, por el principio de la complejidad, incompletas. Siempre les faltará algo. Son imperfectas. No tendremos nunca un modelo de ciudad ideal porque siempre faltará algo más. Y son impermanentes. O sea que siempre son vulnerables. Hoy es esta pandemia, mañana será otra, pasado mañana será otra. Entonces, imperfección, incompletud y vulnerabilidad permanencia nos lleva a tener que recentrarnos en la dimensión humana de aquí y hoy, que nos permita tejer relaciones sociales humanistas, que son las que finalmente le darán a la intensidad social su verdadero valor, que es reequilibrar el tiempo útil de vida con el tiempo de creatividad y con el tiempo de espiritualidad, que permite vivir con una mejor calidad de vida, independientemente que estamos en ciudades grandes o en ciudades pequeñas. Gracias. Voy a leer una pregunta muy cortita que la hace Eva Vargas y se la voy a dirigir a Alfredo. ¿Tendríamos que crear nuevas normas de urbanidad para mejorar la calidad de vida social? ¿No se oye? Micrófono. No se oye. Sí, esto depende siempre de las realidades locales, ¿no? Pues las normas inciden sobre patrones de comportamiento que son muy específicos de cada sociedad. Pero yo creo que hoy las herramientas no se limitan a las normas. Es decir, digamos, las normas en general son una herramienta muy pasiva. Es decir, deja la iniciativa, por ejemplo, al capital o a determinados actores sociales, y la norma está el Estado por atrás, digamos, controlando, digamos, como definiendo regulaciones. Pero yo creo que hay herramientas más activas hoy en día en urbanismo, ¿no? Es decir, digamos, hay que repensar, por ejemplo, cuál es el tipo de obra pública que se hace, cuáles son los mecanismos financieros, tributarios, etcétera, que estimulan o dificultan determinados procesos, cuáles son las formas de gestión, es decir, cuáles son los organismos que implementan los municipios, tener agencias, por ejemplo, de manejo
urbano, digamos, en cada barrio, que la gente pueda participar de los proyectos de intervención, de readecuación. Incluso yo creo que es muy importante establecer indicadores y medir la evolución de esos indicadores respecto de determinadas trayectorias que se pueden proponer, digamos, como metas de transformación, digamos, de las ciudades existentes. Es decir, lo que está claro es que hoy hay un amplio repertorio de herramientas de urbanismo que no estamos usando. Y sobre eso mucho también sobre lo que son los mecanismos de control. Es decir, en general, digamos, todo lo que es la función de garantizar las reglas de juego, que es uno de los papeles centrales del Estado, muchas veces no se cumplen, ¿no? Y vemos que en eso muchas veces que son eficaces. Por ejemplo, para eliminar los accidentes de tránsito, los sistemas de multa han demostrado ser eficaces, ¿no? Es decir, entonces hay, digamos, en esa relación que va entre la persuasión y la coerción, esta medida, digamos, que va definiendo cómo es este diálogo, esta dialéctica entre los patrones de comportamiento de una sociedad y la posibilidad de conducir ese desarrollo hacia un escenario deseable. Lo que está claro es que librados a las reglas del mercado, digamos, con un Estado que facilita y que no estimula o que no controla, digamos, bueno, caminamos alegremente hacia la catástrofe. Y en eso también, digamos, a mí me preocupa a veces cuando la inteligencia artificial se convierte en quien conduce, digamos, también la evolución de estos procesos, ¿no? Es decir, porque si nosotros estamos manifestándole a un amigo en una conversación por internet, no sé, le interesa viajar a algún lugar y a los 5 minutos me caen agencias de viajes ofreciéndome hoteles y aviones, etcétera. Es decir, está claro que ahí hay una tutela que está ejerciendo el mercado sobre la vida individual, de la cual de alguna manera deberíamos, en principio, estar advertidos, pero a la vez también liberarnos. Hay un respecto a esto que discutieron que me interesa, perdón hablarlo, ¿no? Que es el derecho a la movilidad. Parecería que es una virtud el estar quietos, ¿no? Así que tendríamos que quedarnos más quietos. Sin embargo, casi todos los trabajos de Sher, que creo que ha hecho un gran aporte a lo que ha sido la discusión sobre la movilidad, hablan del derecho a desplazarse, del derecho a la movilidad, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, que logran salir de la vida barrial y conocer a otros estudiantes, compañeros que viven en otros barrios, y entonces entrar a conocer otros ambientes, porque en el fondo, en nuestras sociedades, la vida barrial aparece tan segmentada que de golpe se convierte en un universo que tiene poca perspectiva, ¿no? Es decir, en este punto, estas tensiones entre autonomía y colectividad, entre movilidad y quedarse quieto, entre anonimato o colectividad, ¿no? Es decir, no es que hay una buena y una mala, hay una tensión que está un poco en el secreto de la vida. Gracias. A ver, la siguiente pregunta se la voy a formular a Carmen. ¿Vale? Es de Dimitri Gatsas, es compañero de Anti. Dice, hay zonas de centro-ciudad donde poder alcanzar casi todo en un cuarto de hora ya es realidad, por ejemplo, algunos barrios de Madrid. Pero ¿cómo podemos alcanzar esto en zonas suburbanas ya consolidadas, con distancias grandes y sin transporte público? La primera gran pregunta que yo devolvería es hacia qué lugar vas. Pues, por ejemplo, en Londres sí es verdad que hay densidad mucho más pequeña, pero una de las cosas interesantes es cuando alguien te empieza a hablar de Londres, dicen que no es una gran ciudad, es un conjunto de ciudades pequeñas en las que tú tienes tu vida a 15 minutos, incluso en los suburbios. En los suburbios tú tienes en zonas muy cercanas mercados de tiendas de aproximación donde puedes comprar, tienes grandes parques donde te puedes reunir. Muchísima gente allí anda en bicicleta, entonces y no es algo, y ya no es algo nuevo ni que digamos, es que la gente la usa, a pesar de que en Londres llueva mucho, ya les da igual. Hasta yo creo que hemos ya pasado ese momento. La gente se encuentra más segura, con lo cual dejan a los niños, siendo mucho más jóvenes que otros, andar solos por allí.
es algo muy interesante porque después de vivir muchos años en Londres te dicen, bueno, si tú quieres hacer una familia debes irte a vivir afuera. Y la razón por la que te vayas a vivir afuera ya no es solo por una cuestión de polución, etcétera, etcétera, que incluso en Londres, en el centro, lo tratan de manejar, sino porque allí tienen las mejores escuelas. Entonces la gente se mueve a los suburbios, pero no por una visión onírica de quiero tener mi trozo de tierra y hacer mi gardening, ¿no? Mi jardincito detrás, sino porque quiero tener los mejores servicios para mis hijos y de ahí las escuelas. Quiero tener parques muy grandes y quiero tener espacio, quiero tener vivienda más grande, que en Londres es un problema en general. En el centro son más ciudades y al fin y al cabo quiero tener una vida mejor. Claro, que te guste más o menos, digamos que el tipo de oferta que tienen esos suburbios es diferente al que yo personalmente estoy interesada, pero ellos lo tienen y ellos se mueven o tienen los sitios de cercanía, los tienen al lado, con lo cual es o andando o en bicicleta, fácil. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a trasladar a Luis. Es de Mónica María Suárez Osorio y dice, en relación a la ciudad ideal, ¿cómo creen que se va a transformar o redefinir las densidades habitacionales y el concepto de ciudades compactas? Bueno, esto lo hemos hablado esta tarde. Realmente, ¿cómo se van a afrontar esas ciudades? Al fin y al cabo, hoy hemos hablado de ciudades que tienen que volver a tener salud, porque realmente el urbanismo en origen era eso, ¿no? Curar esas ciudades diseñándolas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si hablábamos que una ciudad tiene la complejidad y la densidad y esos factores algunas veces generan esa enfermedad de la ciudad, realmente hay que buscar otros apartados que son otras cuestiones de la ciudad, que son la eficiencia y su cohesión social. De esa cohesión social ya hemos hablado, que realmente es la cohesión de usos. Encontrar el uso inmediato, que no haya barrios específicos por uso, que si una ciudad es muy densa, realmente se pueda planificar esa densificación de manera que los desplazamientos ya no sean de proximidad, porque al fin y al cabo el COVID ha llegado para dejar una gestión de riesgo. Esa gestión de riesgo va a ser permanente y lo único que tenemos que intentar es dar calidad de vida con esos factores. Lo que decíamos, complejidad y densidad, pero tenemos la eficiencia y la cohesión que también nos dan las ciudades. Una idea fundamental es el tema de cargar la estructura verde, que, como dijo Carmen en su exposición de la ciudad, porque en ella está la calidad de vida, el espacio público, y también la calidad de vida está en encontrar lo que necesitas cerca. Está en la desinfección. Que todo va a ser, sí. No, te quería decir, ya que estás tú en la función pública y como arquitecto municipal, para poder hacer esa ciudad de proximidad habría que hacer una revolución urbanística para permitir usos mixtos, que ahora mismo el planeamiento no lo permite. Bueno, en realidad la normativa, como tú bien sabes, en España modificar un instrumento de planeamiento urbanístico cuesta años. Es decir, cuando lo has logrado y consigas aprobarlo, como nos ocurrió en Torremolinos, pues prácticamente ya tienes otros problemas. Pero sí lo puedes hacer en la interpretación de esa normativa y utilizando cambios de uso en la regeneración que hablaba yo de la ciudad, es decir, en manzanas o en edificaciones, volver al uso de viviendas locales que han quedado obsoletos o al revés, o reconvertir zonas que son de ocio también, convertirlas en zonas mixtas con población, evitar
los efectos de la expulsión de la población de centros que son como ocurría en Málaga, bueno, y sigue ocurriendo, realmente parques de ocio se han convertido, la densidad que tiene el centro de Málaga es porque realmente viene el visitante y solo tiene ese uso. Eso, desde la administración, tenemos que lograrlo, pero sin volver a cambiar el planeamiento. Tenemos que reinterpretar esos cambios de uso y procurar hacer esas intervenciones quizá un poquito más quirúrgicas desde lo público. Doy un ejemplo. En Torremolinos, en este caso donde trabajamos, pues no llegaba el planeamiento general, unas grandes ideas, modificar las secciones tipo de la ciudad, estructurarla, como hemos dicho, con las infraestructuras verdes, y teníamos una avenida obsoleta porque había caído, tenía un solo uso de ocio y bueno, se había desvirtuado y realmente se había convertido en una travesía urbana con alta velocidad. Solamente con una subvención de modificar esa avenida para introducir un carril bici ha sido una revolución, porque realmente hemos modificado su sección tipo directamente con un dinero que simplemente era para una infraestructura, y hemos modificado la forma de vida. Obviamente todavía no ha dado esos resultados porque se está terminando y creo yo que incluso se ampliará. Pero esas son las intervenciones que quizá la administración deba hacer. Realmente el planeamiento no tenemos capacidad, porque es verdad que actualmente tenemos mucha inseguridad jurídica en sus aprobaciones, son muy dilatadas en el tiempo, pero los municipios pequeños creo que sí podemos intervenir y, como hemos dicho, reacondicionar barrios. Estaba hablando, por ejemplo, el Consejo de Arquitectos, el CESCAE, el Consejo Superior de Arquitectos de España, de utilizar la ley de barrios que te comentaba esta mañana de Cataluña, del 2004, en la que iba específicamente a intervenir en una problemática del barrio, ya sea por el tema problemas demográficos, por el tema de sostenido y que no ha llegado el planeamiento a poder modificarlo de unos usos dañinos, etcétera, etcétera. Yo creo que como decimos y estamos hablando de ello, tenemos mecanismos para curar la ciudad en los aspectos donde realmente va a haber problemas y alcanzar esa calidad de vida que decía Ellen, y realmente eso nos generará confianza. Y en este caso, por ejemplo, en la costa, el problema que todo el mundo está preguntando es ¿qué va a pasar si vivimos del turismo y vivimos de los visitantes y si no vienen? ¿Cómo se va a hacer? Muchas de las cuestiones y la cuestión inmediata es buscar de nuevo ese clima de confort, de confianza, de salud que proporcionaba nuestra urbe de la costa. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco, pero que debemos hacer, igual que en las grandes ciudades. Realmente tendremos que mirar los barrios. Quizá, como ha dicho Freddy, habrá que planificar para arrasar y volver a regenerarlos. Bueno, es una metáfora, pero la cuestión es esa. Creo que, y obviamente la administración se tiene que poner las pilas. Nosotros nos tenemos que poner las pilas porque tenemos que dar, esos medios tienen que ser, o esa planificación tiene que ser inmediata. Las respuestas tienen que estar ya, porque la gente va a salir a la calle ya, y esa gestión de riesgo tiene que ser permanente, como he hablado. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Sí, yo creo que sí hay herramientas para hacerlo. Okay. Gracias. Le voy a trasladar la siguiente pregunta a Carlos. Es de Adrián Chan. Dice, ¿qué pasará con las áreas urbanas deterioradas, marginales? ¿Cómo visualizan que evolucionarán sus condiciones? Sí, es una muy buena pregunta, porque uno de los aspectos del mundo urbano, inclusive en ciudades como París y en otras partes del mundo, es su gran heterogeneidad. Muchas veces lo llamamos además un tejido, no es un tejido urbano, es un entrelazamiento producido por años de historia. En algunas ciudades son cientos, si no son París milenaria, y en el cual ha habido una gran
desigualdad traducido por ese concepto de vulnerabilidad socioterritorial. Y claro está, en América Latina mucho más acentuado, en África igualmente, produciendo esos grandes contrastes, ¿no? Entre los centros y las periferias, ¿no? El caso de Río de Janeiro, el caso de Sao Paulo, en África, la mayoría de las grandes ciudades que tienen ese triple problema, ¿no? Una gran presencia metropolitana, una gran marginalidad en barrios muy populares con servicios públicos casi inexistentes y esos grandes contrastes con barrios y centros de negocios y barrios de clase alta. Entonces necesitamos, claro, confrontarnos, ¿no? a ese paradigma que ha producido tantas desigualdades que son profundas desigualdades, que cuestionan fundamentalmente no solamente un tejido urbano, sino ante todo unas relaciones sociales, económicas y políticas, ¿no? Porque es finalmente el producto de un desarrollo social que se ha vivido, el mismo capitalismo que ha producido esta fenomenalización de grandes desigualdades. Nosotros trabajamos aquí en Francia, en París, en diferentes ciudades con las que colaboro, ciudades como Medellín, en Colombia, con las que colaboro bastante, para introducir estos conceptos de ciudad descentralizada, en los cuales se pueda ofrecer al mismo tiempo una proximidad en relocalización y una comunicación con fluidez. El caso de Medellín en Colombia es muy interesante porque es una de las ciudades que padeció una gran violencia, cuna del narcotráfico, Pablo Escobar y todos los emporios de la mafia hace 30 años, que 30 años después logra sobrevivir no solamente, sino regenerarse con una política de proximidad social. Muchas de las inspiraciones que tiene América Latina para la ciudad de las proximidades ha sido en Medellín, porque se han logrado construir en los barrios más pobres escuelas, centros deportistas, lugares para las mujeres, lugares para los niños, y al mismo tiempo se ha podido salir del enclavamiento con, por ejemplo, el metro aéreo, el metro cable. En Medellín hay 12 líneas de metro cable que han permitido que se fluidifique el tráfico por estos medios para acercar en 20 minutos la gente, cuando antes era hora y media o más en 3 buses. Entonces, pienso que hay que hacer un doble fenómeno en estos barrios, un fenómeno de relocalización de servicios, de regeneración de la economía de proximidad, regeneración de nuevos usos, y un fenómeno igualmente de movilidad que permita desenclavar para producir ese cruce social, ese tejido social. Es un poco la discusión que tengo en estos momentos con UN Habitat, United Nations Habitat en América Latina, basados en Río de Janeiro, que han incluido en la nueva agenda urbana este concepto de ciudad de proximidades, que queremos trabajarlo en algunas ciudades de América Latina como una posibilidad de utilizarlo justamente hacia los barrios marginales, buscando unas nuevas urbanidades. Pero el camino sigue siendo largo, porque al mismo tiempo está atravesado por un conflicto político que es muy claro. La idea de generar la proximidad, si estás con un bolsonarista a la cabeza de la ciudad, bueno, significa que estás en un choque cultural y que finalmente toca crear condiciones diferentes. No es lo mismo que tener como alcaldesa a Ana Hidalgo en París, en la que ella misma, a la cabeza de una de las grandes metrópolis mundiales, impulsa todos los días esta política, aún en los barrios más populares, aún en los barrios más marginales. Estamos regenerando ciudad. Por eso es que hay un conflicto político al mismo tiempo, y que el mundo urbano necesita igualmente un pronunciamiento político. Para mí no sería lo mismo esta ciudad de 15 minutos
en París con Ana Hidalgo y que mañana sea alguien que dice, no, bueno, yo quiero finalmente favorecer la empresa privada porque es la que va a regenerar la ciudad, que es un punto de vista que existe y con el cual finalmente entramos en un bloqueo a ese nivel. Por eso la democracia es importante en la medida en que hay que regenerar la democracia y regenerar la democracia urbana. Por eso los proyectos participativos son importantes, los presupuestos participativos son importantes, la generación de proyectos locales y la movilización ciudadana son indispensables, porque ellos son los únicos que pueden generar una nueva democracia ciudadana que permita ser gobierno y tomar parte del gobierno. Di una conferencia la semana pasada en Santa Fe, en Argentina, hablando de esto, incitando a la gente que quiere desarrollar este proyecto de Ciudad de los 15 Minutos a regenerarse en la democracia urbana para construir poder local, que es hoy en día una alternativa para poder desarrollar de una manera mucho más natural hacia los sectores más marginalizados y no ser microcomunidades aisladas. Gracias, Carlos. Jorge, yo creo que estamos en hora, ¿no? Estamos en hora. Entonces, yo creo que ahora le corresponde a nuestra compañera Sujin hacer el cierre del evento y nada, te cedo la palabra. Sujin, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Eva. Bueno, al fin y al cabo, muchas gracias a todos vosotros por compartir este tiempo. Vuestra participación y respuesta a este think tank ha sido fantástico, con muchas personas siguiendo este evento. También vamos a compartir esta sesión que estamos realizando en el canal YouTube, en el canal Brogo de María en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta pronto, gracias por la invitación. Chao. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.